de esta decisión de la justicia, que era inexplicable, ¿no? De evitar que se pudieran retener las armas blancas de mucha gente que con esas armas blancas cometieron crímenes horrendos en la ciudad. En un segundito estamos con ese tema, pero quería compartir con ustedes este momento del debate de hoy en el recinto, el momento en el que cerraba su alocución el diputado José Luis Espert, y también pedirle la lectura a Carlos Fara y al propio Waldo Wolf. Diputado Moró, le pido por favor, diputado, permita que diputado, por favor, diputado, por favor, diputado, no tiene la palabra el diputado Espert, usted tiene que escuchar, diputado. Le está faltando el respeto a toda la Cámara. Diputado Moró. Vergüenza, quédate quieto que te va a dar un bobazo. Sí, yo me refería más precisamente al momento en el discurso, ¿no? En el que él hacía referencia realmente a lo que había sido el kirchnerismo en relación al tema jubilatorio y lo que había sido el reconocimiento del ministro de Economía, Martín Guzmán, de Alberto Fernández, de que la cuarentena se había extendido simplemente por razones políticas. Lo escuchamos. Memoria, hagamos memoria. Ustedes, kirchneristas, tuvimos como presidenta una multiprocesada por chorra como Cristina Fernández de Kirchner. Tuvimos un ex ministro de Economía que no midió a los pobres, que era de ustedes, porque los pobres eran estigmatizados. Vergüenza da Moró, vergüenza. Quédate quieto que te va a dar un bobazo. Sigo. Un ex ministro de Economía que liberó a delincuentes con el argumento de que se iban a enfermar por COVID y nos encerraban a los inocentes para que no muriéramos de COVID. Y para cerrar el círculo, el ministro Guzmán acaba de decirnos, sin ponerse colorado, que nos encerró y asesinó a argentinos por cuestiones políticas. Estamos todos locos. Y ustedes quieren ser defensores de los jubilados. Son asesinos. Bueno, Fara, ¿qué te sugiere lo que pasaba hoy en el Congreso? Primero, digamos, me parece que está claro, digamos, la causa de los jubilados es una causa popular, ¿no? Indiscutiblemente, como vos mencionabas también el tema universitario. El punto no pasa por ahí, ¿no? Al final, digamos, más allá de los argumentos que cada uno tenga sobre la cuestión económica, cuando vos estás en el poder no podés dejar que te doblen el brazo, ¿no? Aún a veces tomando decisiones que no son simpáticas. Entonces el presidente no podía permitir que, aunque la causa fuera muy popular, aunque hubiera muchas buenas intenciones con el tema jubilatorio, digamos, permitir que le voltearan el veto. Porque al final la sociedad también vota liderazgos, ¿no? Y vota poder. Y entonces, desde ese punto de vista, me parece que era lógico lo que el presidente iba a hacer, en el sentido de que si le pasaban en esta situación por encima del veto, también iba a haber como mucha más tentación de volver a imponerle agenda al presidente en este sentido. No significa que no suceda, pero por lo menos de alguna manera ya se lo van a pensar más en función de esta lógica de los dos. Claro, no, sobre todo que nadie duda por dónde pasa el poder respecto de cómo ejerce el Ejecutivo del presidente Milei, pero sí respecto de la fuerza que puede tener en un parlamento donde tiene solo 37 diputados y 7 senadores, no tiene gobernadores ni intendentes. Entonces, ver que logra mayorías con aliados circunstanciales que le permiten además mayor gobernabilidad es una señal política también relevante. ¿Qué te dice, Waldo, lo que escuchabas recién de Espert? Yo creo que hay que dar vuelta a la página. Ya sabemos lo que fue el kirchnerismo. Desde mi partido político, el PRO, fuimos la primera fuerza. Mauricio Macri se atrevió a romper con ese bipartidismo. Y hoy Milei puede ser lo que es. Por eso hay que apoyarlo, por eso lo apoyamos, porque hubo un proceso previo que se animó con tantos otros. Quiero destacar la posición de mi partido político, que tuvo disciplina partidaria y que acompañó. La sociedad es importante que empiece a mirar esto. Sí, de hecho hoy hubo un agradecimiento al presidente Milei a Cristian Ritondo, el jefe del bloque PRO. Muy bien, lo dijo Ritondo, sí. Estuvo muy bien conducido la sesión, así que yo creo que hay que dar vuelta a la página y tenemos para escribir. De hecho se han escrito muchos libros de lo que ha hecho el kirchnerismo. Hay algo que incluso que trasciende lo político, que tiene que ver lo humano. No voy a hablar de cuestiones que para mí son centrales, como la firma del memorándum con Irán, el tema de Nisman. Ahí hubo diputados que le robaron una vacuna a algún abuelo nuestro. Está Valdés,
estuvo Berbisky, estuvo Zanini, y lo dijeron, nosotros le robamos la vacuna porque nosotros somos gente más importante. Estuvo Chiche Duhalde y no pidieron perdón. Entonces, sin duda que hay una concepción moral, ideológica, pero moral que nos atraviesa. Digo, si un miembro de mi partido se hubiese robado la vacuna, yo lo hubiese entregado. Así que hay que dar vuelta a la página. Por eso nuestro partido, respetando su identidad y con críticas y con algunas pequeñas diferencias con el gobierno nacional, ha tenido disciplina partidaria y ha tenido el compromiso de honrar una línea que ha venido sosteniendo a lo largo de su existencia. Débora, sí. quiero agregar un dato importante que me parece muy destacado para darle contexto a la discusión. Hoy Milei zafó había muchísima preocupación en el gobierno, no desde la semana pasada, hay preocupación en el gobierno desde hace tiempo, desde que se está discutiendo la cuestión jubilatoria, esta contrarreforma jubilatoria que planteaba la oposición. Bueno, esto finalmente no llegó a puerto, se impone por ahora, se impone el veto de Milei. Ahora, la cuestión jubilatoria es muy probable que se vuelva a discutir en este gobierno por este número tan sencillo. Si tomamos la jubilación mínima, incluida los saberes, y el bono, los bonos, digo, solo la mínima, desde diciembre hasta ahora, perdieron en términos reales 5,6%. Sí, correcto. Por eso, esto hay que decirlo. Eso es una también, realidad, ¿no? absoluta. Por eso hoy con muchos de los legisladores que hablábamos, que votaban la ratificación del veto, digamos, decían en promedio, claro, en promedio para evitar justamente decir que las jubilaciones mínimas, que son el 60%, un poco más del 60%, casi el 70% claro, de las jubilaciones, los más necesitados, perdieron. Obviamente. Y otro también. tema que me parece que sería interesante también que el gobierno retome, esto ya ha perdido Estado parlamentario la posibilidad de insistir con los 2/3, pero sería interesante también revisar algo que es la discrecionalidad del bono para los jubilados de la mínima, porque justamente aquellos que defienden las ideas de la libertad siempre fueron muy críticos con esta idea de que el monarca de turno le dé la dádiva, ¿no es cierto?, al súbdito respecto del bono, cuándo y cuánto, Entonces, la verdad que no corresponde sostener el tema de los bonos, sino efectivamente resolver el tema jubilatorio para evitar la discrecionalidad de quien gobierna. Lourdes, contame rápidamente, antes de ir al tema que quiero hablar con Waldo, de esta decisión de la justicia, con lo de Alberto Fernández la causa y de Fabiola, porque hoy presentaron fotografías la defensa de Alberto, ¿no? Bueno, empiezan a jugar las partes, ¿no? Por un lado, el otro día estuvo la esteticista de Fabiola presentada justamente por la querella, y ahora Alberto, que viene presentando varios testigos que todavía la justicia no le hace lugar, solamente se los tiene presentes, pero hasta ahora, hoy lo que hizo fue presentar un pendrive con documentación. ¿Qué es esa documentación? Estas fotos que estamos viendo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está diciendo la defensa de Alberto Fernández? Que hubo actividades oficiales de Fabiola Yáñez en esos días donde ella aduce haber tenido el golpe y el moretón en el ojo, actividades el día 20, el 23, 27 de junio, sobre todo la del 27 de junio, ellos consideraron la más importante. ¿Por qué? Porque dicen, el día 26 es la llamada con el médico, donde ella le da a entender que tiene un moretón, y el día 27 estaba en una actividad. Entonces ellos dicen, bueno, queremos que la justicia también investigue qué hizo Fabiola cuando estuvo en Misiones. Eso le preguntan. Habrá que ver qué es lo que hace ahora la Fiscalía con esa información, pero esto es la documentación, estas son las fotos, que son fotos oficiales, que están en alta, en definición alta, por lo tanto lo que dice la doctora Carrera es, usted va a poder ver bien, porque al tener una alta definición se puede observar la situación. Bueno, por otro lado, ¿qué te dice la querella? Mirá, ella se maquillaba para que se le tape y no se le vea nada. Hay una foto que es bastante impactante, que es una en la que ella está con un barbijo negro, justamente desde del perfil, en donde ella muestra luego tener los hematomas, y la verdad que podría perfectamente estar maquillada para esa ocasión, porque tiene hinchado, ¿no? Tiene como algo cerca de la ceja. Sí, aparte fíjate que se maquilla oscura. Lo cual, bueno, también. No sé si es una foto que favorece demasiado a la posición defensiva de Alberto Fernández. Lourdes, ¿me contás de este fallo que le quiero contar a Waldo, que era inexplicable? Bueno, déjame terminar lo de Fabiola, porque Sofía Pachi, que tenía que declarar mañana, pidieron una postergación porque no está en condiciones de salud. Y por otro lado,
El día viernes estaba citada Tamara Yáñez, la hermana de Fabiola, pero aparentemente la defensa de Alberto pidió que también se postergue porque ellos no iban a poder estar, así que va a ser el día lunes a la mañana. Bueno, ahora sí vamos con y este ahora fallo sí vamos de la con este fallo que justicia. a mí también me pareció muy importante porque sorprendió en el momento cuando en junio pasado la jueza Natalia Oman lo que hizo fue declarar la nulidad de 115 procedimientos en los cuales se habían detenido personas y se le habían secuestrado armas blancas. Bueno, esto obviamente se apeló y ahora ¿qué hace? La Sala Cuarta de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo penal, penal juvenil, contravencional y de faltas, es bastante largo pero es así el título, lo que hace es revocar este fallo de la jueza justamente y decir que fue un fallo arbitrario y no solamente que revoca el fallo, sino que también aparta a la jueza para que siga investigando y lo que hace es decir, bueno, que vaya a sorteo y que haya otro juez que intervenga en esta cuestión. A ver, yo lo trato de pasar en limpio. A ver, acá había una jueza que decía que cuando se hacían requisas de armas blancas había que devolverle esos cuchillos o cualquier otro elemento En el fallo lo dijo. a las personas que lo poseían, teniendo en cuenta que a Mariano Barbieri lo mataron con un arma blanca, teniendo en cuenta lo que pasó con Roldán. O sea, yo, Oficial Roldán, oficial de la Policía Federal, ahí frente al Malva. No se entiende. Bueno, se entiende, fue Inexplicable. más que un fallo, fue una declamación ideológica. Los camaristas han sido durísimos con la jueza. La jueza en su momento y una serie de jueces alineados detrás de ella criticaron nuestra crítica. La jueza puede fallar y yo soy un ministro político que represento una línea política que tiene el jefe de gobierno Jorge Macri. Podemos criticarla y además nuestra posición no es ideológica. Nosotros mejoramos la provisión de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires. Los homicidios en ocasión de robo en la Ciudad de Buenos Aires este año bajaron a 1/3 que el año pasado. ¿Por qué? Porque la mitad de los homicidios en ocasión de robo eran con arma blanca. Pero la letalidad del arma blanca ya no sé, ¿quién la discute? La arma blanca es peor muchas veces que el arma de fuego. Igual es tan letal como ella. Sí. La mitad de los homicidios en la Ciudad de Buenos Aires eran con arma blanca. Nosotros, si un vecino nos denuncia que tiene a alguien en la puerta de la casa violento, nosotros vamos, hacemos recepción de la denuncia, lo invitamos al mismo tiempo que depende el tono de la violencia. Si alguien dice que lo insultó, no es lo mismo que si lo agredió físicamente. Está la posibilidad de ir a un parador de la ciudad y en el mismo momento le abrimos el bolso y si tiene un arma blanca, se la sacamos. Entonces, esto no quiere decir que todos los que estén en la calle sean violentos u posibles homicidas, pero sí ese grupo contiene a posibles violentos y homicidas. Sí, Entonces, yo recuerdo que nosotros, creo que fue el año pasado, que la policía de la ciudad usando un arma taser, le saca un cuchillo a una persona que estaba amenazando gente en una pizzería, no sé si recordás, en Avenida Santa Fe. Sí, claro que sí. Bueno, pero por eso le digo, nuestra posición es una posición de la ideología de darle más seguridad a los porteños. Y nosotros haciendo esto, le pese a la jueza Oman o a ¿Cómo se llama la jueza, perdón? Natalia Oman. Natalia Oman. Yo, tuvo una posición ideológica diciendo que nosotros no podíamos sacarle el cuchillo a alguien solamente por una denuncia de violencia, porque además pone en paridad a la policía con alguien que está en calle. Y la policía tiene la facultad de, si considera que alguien está agrediendo, incautarle el arma blanca, porque el arma blanca está condicionada para que uno la esté usando. Si usted está comiendo en una parrilla con un cuchillo, el arma blanca no es para... Waldo, ¿sabes qué? Está perfecto que lo que estás diciendo, pero digo, hay que explicar cualquier cosa. Sí. Como dice mi amigo Novarecio, hay que explicar que el agua moja. Esta jueza, yo la verdad no lo puedo entender. Nosotros explicamos y hacemos. Bueno, apelamos al fallo, seguimos incautando armas blancas a gente que tiene denuncias de violencia en calle y sepan que nunca es bueno vanagloriarse de un delito como el homicidio, porque detrás de cada muerto hay una familia y hay una causa, pero nosotros este año bajamos a 1/3 los homicidios justamente porque incautamos
15 veces más armas blancas de las que antes se incautaban en calle en la ciudad de Buenos Aires. Y esta es una decisión política que le mejora la vida a los porteños. Bueno, quería ir con unas fotos, no sé si las tenés, Juan Cruz, una de las dos fotos políticas de estas últimas 24, 48 horas que tienen al presidente Milei como protagonista, ¿no? Primero encabezando la reunión con los legisladores del radicalismo. Hoy hubo mucho ruido, ¿no?, con los radicales que votaron por la ratificación del veto. Y esta segunda fotografía, que es hoy también con representantes del Senado, ahí está la propia Victoria Villarroel, Guillermo Franco ya recuperado, y siempre, y lo repito porque la presencia de Patricia Bullrich en todas las mesas políticas que está encabezando en estos últimos días el presidente Milei, bueno, generan un ruido también en las reuniones cordiales, así las describe el propio Milei con el expresidente Macri. ¿Qué lectura hace Fara de estas fotos de estos últimos días del presidente Milei encabezando las reuniones políticas? Bueno, la primera cuestión, lo primero por decir es que llama la atención porque el momento que se había juntado el presidente con los bloques, ¿no?, de La Libertad Avanza, del PRO, el presidente dijo que se iban a reunir una vez por cada 15 días con el jefe de gabinete y que él iba a participar una vez al mes, ¿no? Es cierto, el jefe de gabinete tuvo problemas de salud, pero de todas maneras, digamos, no deja de llamar la atención que ha incurrido, digamos, sobre una sistematicidad en ese punto, ¿sí? Lo cual, digamos, sale de lo que habitualmente efectivamente sucedía. Por supuesto, digamos, la presencia de Patricia Bullrich es un detalle político importante, teniendo en cuenta, digamos, el conflicto entre Macri y Patricia. Es también, digamos, una señal. También se está hablando mucho de la posibilidad de que en algún momento haya alguna suerte de movimiento, ¿no?, de fichas dentro del tablero del Ejecutivo, en el sentido en el cual Patricia Bullrich podría ser un enroque pasando a otro área, quizá al Ministerio del Interior, etcétera. Digo, son todas especulaciones, pero obviamente la presencia, porque es el rol de seguridad, es un tema importante, obvio, pero digamos está claro que está actuando ahí como es una de las política, ministras, ¿no?, más valoradas hoy del gabinete del presidente Javier Milei. A propósito de eso, Pablo, el presidente va a ir el domingo al Congreso. Es relevante porque él necesitaba hoy tener un triunfo político. No sé si se puede hablar de triunfo porque el tema, digamos, subyacente es muy complicado y muy complejo, que es el de las jubilaciones, ¿no? Pero él quería ir con este número ya de ratificación del veto al Congreso, y dicen que el eje de su discurso va a estar justamente basado en el equilibrio de las cuentas públicas, ¿no?, en el tema del déficit cero. Sí, lo que va a pasar, Débora, el próximo domingo es histórico. Milei, concretamente, va a ir al Congreso a presentar el presupuesto. Es la primera vez en la historia que pasa esto. Lo que ocurre habitualmente es que el Ministerio de Economía le envía al Congreso de la Nación a una serie de diputados, bueno, cuál va a ser el presupuesto del año próximo. Para que todo el mundo entienda de qué se trata el presupuesto, bueno, allí están los supuestos de cuánto va a crecer el país en la expectativa del gobierno, naturalmente, cuánto crecería el país el año próximo, cuál es la expectativa de inflación, a cuánto cerraría el tipo de cambio, cuál va a ser el promedio del dólar a lo largo del año y, sobre todo, lo más importante, cuánta plata se espera recaudar, cuánta plata se espera gastar y cómo se distribuye todo ese dinero. Lo que pasó hasta ahora es que con distintas particularidades los presupuestos no terminaban cerrando, con lo cual, esto Milei fue siempre muy crítico, antes incluso de ser presidente, se enviaban presupuestos al Congreso que ya se sabían que iban a dar déficit. Me parece que vale la pena aclararlo, un presupuesto con déficit quiere decir que el Estado ese año va a perder plata. Si al Estado le falta plata, tiene básicamente tres maneras de superar ese problema. Una es emitiendo más dinero, emitiendo moneda, eso conduce a más inflación. La otra es contrayendo más deuda. No tenemos acceso prácticamente al crédito en la Argentina. Claro, pero eso genera otro problema. Y la otra es aumentando los impuestos. Con lo cual, naturalmente, Milei se va a inclinar por el equilibrio fiscal. Si me das un segundito, porque después seguimos, por supuesto, hablando de esto, quiero mostrar el comunicado de presidencia, porque me parece relevante este último párrafo, en donde ratifica el gobierno, dice: este gobierno no promoverá ninguna medida que genere inflación, un mayor peso tributario para los argentinos, a propósito de lo que acabas de decir, Pablo, o una deuda insostenible que comprometa el futuro de los más jóvenes. Cualquier incremento en el gasto público que comprometa el equilibrio fiscal se encontrará con un muro innegociable en este presidente y en 87 patriotas del Poder Legislativo. Si es necesario, les vamos a vetar todo. Bueno, el número 87 es el número de hoy, ¿no? Porque fueron 87 votos negativos y 153 a favor, más 8
hubo abstenciones en la votación en el Congreso. Waldo, muchas gracias por haber venido. Bueno, ojalá las situaciones de violencia no se repitan y que las fuerzas de seguridad estén para combatir a la delincuencia común y no estas situaciones realmente que son tan penosas. Agradecerte y reivindicar otra vez más las fuerzas de seguridad al servicio de la democracia. Terminar con ese cliché que metió el falso progresismo diciendo que la fuerza de seguridad representa la represión. Representa la democracia. Muchas gracias. Gracias también, Carlos Fara. Un placer. Muy amable. Hacemos una pausa muy breve. Nos quedan algunos temas por tratar a la vuelta.